Voto por México. Bienvenidos a Voto por México. En minutos vamos a tener una entrevista con Ciro Murayama precisamente para hablar acerca de lo que viene el próximo domingo, esta oportunidad que tenemos los mexicanos para acudir a las urnas y decidir el futuro en el gobierno estatal de 15 estados que van a tener una votación para elegir a su nuevo gobernador, así como los elementos de la Cámara de Diputados. También vamos a tener una entrevista acerca de cuál es la función de la FEPADE, cuáles son esos delitos electorales que se pueden perseguir, cuáles son las penas para aquellos que tengan algún registro o alguna imputación en ese sentido. Por ahora, vamos con la información. Datos y análisis. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Gracias por estar con nosotros. Un gustazo saludarte. Gracias, Joely. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los riesgos que visualizas para este próximo domingo? El primero de ellos es que hubiese una baja participación ciudadana. Esto no parece ser el caso. Da la impresión de que vamos en contraste a tener una alta participación de la gente, pero si la gente va a votar en bajas cantidades, eso creo que sería un riesgo para una elección. El segundo tema que a mí me preocupa es que a lo largo del día se vayan construyendo algunas historias de un fraude ficticio que quieran sembrar para generar una desacreditación de la elección desde muy temprano. Ese es un tema que Morena ha estado impulsando, por ejemplo, decir que se va a gestar una página web del partido para que ahí todo el mundo pueda subir sus historias. Y ya sabemos que cuando esto ocurre, todo el mundo va a ver moros con tranchete y esto puede dar lugar a que se geste en el imaginario colectivo de que están ocurriendo cosas. La tercera preocupación que yo tengo es que el presidente de la República, cuando vaya a votar en la mañana y cuando le estén preguntando sobre su opinión de la elección, pueda hacer un comentario fuera de lugar, pueda decir que invita a que la gente vote por la transformación y que entonces le imprima un tono de parcialidad a la elección y que entonces los actores políticos del país empiecen a opinar y eso podría contaminar el ambiente. Otra cosa que puede ocurrir, y esto yo te diría, Joely, que es casi un hecho, es que a las 6 de la tarde, cuando cierran las casillas, vamos a tener candidatos de todos los partidos que dijeron que ganaron, sobre todo los candidatos a gobernador. Esto ya ha ocurrido en el pasado y va a ocurrir ahora, y entonces se va a detonar una guerra de sí. Esa noche, Joely, a las 10 u 11 de la noche, el INE y los institutos electorales de los estados van a dar a conocer los resultados de sus conteos rápidos, que es una proyección que se hace con base en una muestra de casillas y dice el INE básicamente quiénes son los candidatos que tuvieron más votos. Pero antes de que esa información fluya entre 10 y 11 de la noche, es muy probable que tengamos guerras de cifras para gobernador y esto puede generar mucho nerviosismo. Y finalmente, cuando el INE dé a conocer su estimación de cómo va a quedar la composición de la Cámara de Diputados, pues dependiendo qué ocurre, pueden ocurrir o que todo el mundo celebra y acepta o que alguien sale a desacreditar el resultado. Yo tengo la impresión, Joely, que debido a que el presidente López Obrador tiene siempre que tener un discurso de confrontación y de pleito, tengo la sensación de que el lunes por la mañana en su conferencia mañanera va a desacreditar la elección, va a acusar al INE de no haber hecho bien las cosas y los va a culpar de que Morena haya perdido 60 o 70 diputados, que es más o menos la estimación que muchos tienen de lo que perderá Morena. Y si se desacredita el proceso electoral, pues entonces de los tribunales y pues esto creo que es una mala noticia. Esos son los riesgos. Ahora déjame decirte, Joely, cuáles son las cosas buenas. A, que quizá tengamos una elección muy participativa. B, creo que el INE va a organizar una elección muy bien organizada y creo que esas cosas son una buena noticia para México.
puede haber una elección muy participativa. Hoy incluso el consejero presidente del INE aseguraba que la elección no va a ser víctima de la pandemia. ¿Coincides? Sí, coincido con eso, porque según los datos del propio INE, primero los funcionarios que fueron seleccionados al azar para ser funcionarios de casilla, y nos ven muchos de ellos ahora en este programa, Joely, han aceptado en un número récord, lo cual es una buena noticia. Y dos, probablemente la gente está muy interesada en participar porque se eligen muchos cargos, muchos gobernadores, alcaldes, y además yo creo porque la 4T despierta pasiones a favor y en contra, y eso yo creo que aumenta las ganas de que la gente salga a votar. Justamente hablando de esas pasiones, ¿qué tanto han abonado los gobiernos de diferentes niveles en esto encono, en la encrispación, incluso en la violencia política? Bueno, la violencia política yo creo que no son los partidos. La violencia política son básicamente los grupos del crimen organizado que quieren cooptar a futuros gobernantes, futuros presidentes municipales y hacen lo necesario para garantizar que los que queden electos respondan a sus intereses. Ahora bien, los partidos políticos contribuyen un poco a un clima de violencia verbal, pues porque están en campaña, pero yo creo que los partidos políticos en general son ajenos a este fenómeno de la violencia. Ahora bien, sí creo que a partir del próximo domingo a las 6 de la tarde, la reacción de los candidatos frente a la derrota va a marcar el tono de las siguientes semanas. Y aquí este es un tema muy lamentable en México. La cultura de la derrota en una democracia es fundamental para la civilidad. Cuando tú pierdes y le alzas la mano al ganador, se cierra un círculo virtuoso en donde tú compites, te enfrentas, te confrontas contra otros adversarios. Pero una vez que termina la contienda y que hay ganador, todo el mundo le alza la mano. Esa cultura no existe en México y en buena parte porque López Obrador la ha vulnerado y socavado desde hace 20 años, porque cada vez que él pierde no hay democracia y cada vez que él gana es a pesar de que le quisieron hacer trampa. Entonces, eso es muy lamentable y esa cultura de la no aceptación de la derrota es algo que volveremos a ver este domingo. ¿Y qué tan sólidos, fuertes e independientes están los diferentes organismos para enfrentar precisamente todas esas impugnaciones, señalamientos, esta resistencia al fracaso? El INE yo creo que está sólido y está fuerte. A nivel de los institutos electorales de los estados hay de todo, Joely. Hay algunos que están capturados por los gobernadores. También en muchos tribunales electorales estatales están capturados por los gobernadores, sean del PRI, de Moreno, del PAN. Esto es muy lamentable, pero esto es la verdad. Pero como todos los recursos locales llegan hasta la sala superior del Tribunal Electoral Federal, que es el que decide en última instancia, y gracias a que en las últimas 3 o 4 semanas ha habido un realineamiento al interior del Tribunal Electoral en contra de su presidente, lo cual es una gran noticia, porque yo aquí lo dije en algunas ocasiones. El Tribunal Electoral Federal es uno de los grandes riesgos de esta elección, porque está cooptado y está capturado por el gobierno y por la oficina del presidente. Afortunadamente hubo una rebelión interna en donde ya una mayoría de 4 o 5 magistrados electorales de la sala superior han tomado una postura ya independiente y eso me da tranquilidad porque a pesar de que el presidente del Tribunal Electoral sigue tomando posturas por el gobierno, hay una mayoría que ya está actuando de forma independiente y eso me garantiza que todos estos casos cuando lleguen a la sala superior tendrán un trato con base en la ley y eso creo que da certeza. Claro, pero precisamente esa rebelión en todo caso abona a esa independencia de las instituciones, de la fortaleza de los contrapesos. Por supuesto, yo creo que sí, que al final va a decidir lo que dice la ley. Ahora, en la mañana en la conferencia del Instituto Nacional Electoral había mucha insistencia sobre cuáles eran los focos rojos en los estados donde hubiera algún tipo de amenaza o de protesta social. Chiapas, por ejemplo, con todos estos brotes que hubo durante la semana, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, pero había cierta resistencia a mencionarlo como focos rojos. Observas, por un lado, que de verdad haya focos rojos y, por otro lado, cuáles serían esas zonas donde debe de haber mayor alerta, tanto de instalación de casillas como de operativos de seguridad. Yo creo que la violencia política que hemos observado durante las campañas no se va a replicar el próximo domingo, por una razón muy sencilla. El crimen organizado quiere poner y quitar candidatos.
pero no quiere bloquear la celebración de comicios. Eso no está en su interés. Y para poner o quitar candidatos, esas operaciones ya ocurrieron. Entonces, yo no veo al crimen organizado. Ahora, lo que sí puede haber el domingo es que en algunas zonas, por conflictos comunitarios, por problemas políticos o simplemente por llamar la atención, impidan la instalación de casillas. Eso sí puede ocurrir, y ha ocurrido, pero yo creo que el número no será significativas y yo creo que en general no veremos que haya un problema regional de gran trascendencia, Joely. Gracias, Luis Carlos. Más adelante volvemos contigo. Claro que sí. El próximo 6 de junio, cerca de 94.5 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de definir la forma en que quieren ser gobernados. Del proceso electoral 2020-21 depende la nueva conformación del Congreso Federal, así como de 15 gobiernos estatales. Del resultado obtenido dependerá la continuidad de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados o bien el resurgimiento de una mayoría de oposición al actual gobierno. ¿Pero qué se elige el 6 de junio? Será un total de 21.368 cargos. En el ámbito federal, se renovará completamente la Cámara de Diputados. De los 500 legisladores, el INE informó que 213 buscarán la reelección. Se votará para elegir 15 gubernaturas en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además, se renovarán los congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales de 30 entidades. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Bienvenido, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué certezas y qué riesgos observan desde el INE? No, pues sobre todo tenemos certeza. La gran noticia es que ya el día de hoy hemos entregado más del 80% de los paquetes electorales de las 162,000 casillas que se van a instalar a los presidentes y presidentas, es decir, ya los ciudadanos, los vecinos de los electores están recibiendo los paquetes con todas las boletas, con las actas, con toda los canceles, con todo lo necesario para que se vote. Entonces, estamos en condiciones de vivir una jornada electoral participativa, democrática, y a pesar de la pandemia, pues yo creo que es una muy buena noticia que la elección marche sobre ruedas. La elección entonces no será víctima de la pandemia, como decía por la mañana el consejero presidente. Pues hemos vencido electoralmente a la pandemia gracias a la disposición de la gente que ya se apropió de la elección, que la hizo suya. No podemos instalar una sola casilla si no es por la voluntad y la disposición de la gente que va a votar en cada casilla. Visitamos a más de 12 millones de personas invitándolas a ser funcionarios de casilla. Necesitábamos casi 1,5 millones. Contamos casi con el doble de gente con disposición de participar. Así que pues todo el mundo puede saber que el domingo cerca de su domicilio, como siempre, va a haber una casilla esperándola, instalada por sus vecinos, quienes los van a recibir, van a identificarlos con la credencial para votar, les van a dar las boletas, van a después a contar los votos y a llenar las actas. Entonces, pues México una vez más está demostrando que tiene un gran consenso político, más allá de las diferencias que puedan tener los actores políticos, los partidos. Hay un gran consenso ciudadano alrededor de la vía electoral y esa es una muy buena noticia. Se habla del fantasma del fraude electoral. ¿Hay blindaje contra este? El fantasma del fraude electoral es eso, como usted dice, una cosa que no existe. Un fantasma, los fantasmas no existen. Lo que tenemos es una realidad llena de certeza. Todo el mundo tiene su credencial para votar, que obtuvo de manera legítima, tiene una casilla cerca, instalada por sus vecinos, los partidos van a estar presentes en las casillas vigilando la elección, tenemos boletas confiables, vamos a tener programa de resultados electorales preliminares que va
a publicar la imagen del acta que se llenó en cada casilla y vamos a poder verificar que esa acta coincide con los datos que se están sumando. Así que México tiene un gran sistema electoral que es ejemplo para el mundo y esa es una muy buena noticia. ¿Cuáles son los focos rojos, si me permite llamarlo así, que ven para el próximo domingo, ya sea por problemas regionales, en zonas muy particulares, más allá del crimen organizado, o problemas para la instalación de las casillas? Pues la verdad es que es una cuestión totalmente marginal. Al día de hoy tenemos ya, como les decía, funcionarios para instalar las más de 162,000 casillas previstas, entonces no hay una zona del país donde digamos no puede haber elecciones. ¿Cuáles son, en todo caso, los estados donde han observado esas zonas marginales? Bueno, tuvimos un problema muy localizado en Michoacán, pero tiene que ver con problemas comunitarios, no con problemas electorales. El otro día se vio que se quemó un módulo del INE en Tuxtla Gutiérrez, pero estamos hablando de incidentes que se cuentan con los dedos de la mano, mientras que las casillas a instalar son más de 162,000. Ahora, el gasto en prerrogativas, ¿qué tanto abonó en la construcción de la democracia? ¿Habrá sido un gasto innecesario otorgar a los partidos presupuestos tan abultados que no necesariamente se tradujeron en campañas serias o propositivas donde los electores pudiéramos ver sus propuestas de gobierno, una ideología? Pues los electores tuvieron delante de sí a las distintas opciones políticas con la seriedad o falta de ella que todo el mundo vimos, y lo bueno es que los electores entonces tienen elementos para tomar una decisión a partir de evidencia clara. Nadie puede decir que hubo una fuerza política que estuviera borrada, que no tuviera recursos, que no pudiera acercarse a la ciudadanía. Lo que construyen las prerrogativas es un piso de equidad. Las prerrogativas por sí mismas no inciden en las propuestas de los políticos y la ciudadanía es la que tiene la última palabra, como debe ser en democracia. En un ejercicio de revisión hacia el interior del trabajo del Instituto Nacional Electoral, ¿qué falta para rastrear y fiscalizar el gasto, sobre todo en redes sociales? Porque esa fue la arena política en la que vimos muchas de las campañas, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Pues como toda la vida actual y la comunicación pasa mucho por las redes sociales, y como sabemos las redes sociales son plataformas transnacionales y afortunadamente en México somos pioneros en estar consiguiendo que las redes sociales nos digan cuánto dinero han inyectado en ellas los actores políticos. Entonces, pues este es un reto para todos los estados. Usted sabe que en la Unión Europea, en Estados Unidos, se discute cómo grabar fiscalmente a estas, en general, a las distintas compañías transnacionales que hacen llegar sus contenidos por vía digital. México no está fuera del mundo, pero no ha sido un asunto disruptivo en las campañas. ¿Habrá sanciones en los casos de candidatos que no rindieron cuentas, que no reportaron ingresos o gastos de campaña? Y en todo caso, si ganan, ¿se les puede quitar el triunfo? A los que no reportaron se les va a sancionar, sí. A los que ganan se les puede quitar el triunfo. Esta es una decisión de los tribunales, no del INE. ¿Cuáles son los escenarios para anular o invalidar la elección? Porque hay muchos partidos que ya también empiezan a hablar, a ponerlo sobre la mesa. Eso es totalmente irresponsable. La gente ni siquiera ha votado. No se puede hablar de la nulidad de una votación que no ha ocurrido. Es como si usted me dice que se va a anular la final de la Copa del Mundo que se jugará el año que entra cuando ni siquiera se ha jugado. Es decir, primero tenemos que ver que transcurra la elección, tenemos todas las garantías para que la gente vote en secreto y en libertad, y después del esfuerzo organizativo y de la enorme participación ciudadana, la disposición de más de 1.469.000 ciudadanos para instalar las casillas, hablar de nulidades es irresponsable, y además no se está haciendo cargo de este ejercicio ciudadano cívico y responsable que estamos viendo.
Hace unos momentos hablábamos con Luis Carlos Ugalde. Él hablaba de la posibilidad de que los candidatos a las 6 de la tarde comenzaran a proclamarse ganadores como una de las opciones que puede registrarse ese día, una guerra de datos incluso. ¿Cuáles son las encuestadoras que en este momento ya están registradas y que pudiéramos usar los medios de comunicación como referente? A ver, usted me está diciendo dos cosas distintas. Una cosa son las encuestadoras y otra cosa son los candidatos dando su proclamación. Pero lo que yo invitaría al auditorio es a que siga los instrumentos que las autoridades electorales ponen al servicio de la ciudadanía justamente para tener información confiable. Uno es el programa de resultados electorales preliminares que va dando los resultados casilla por casilla de todas las elecciones que va a haber en el país, y además los conteos rápidos que va a realizar el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer la conformación de la Cámara de Diputados y el resultado de cada una de las 15 elecciones a las gubernaturas que están en juego, más allá de las proclamaciones y de las conductas eventualmente irresponsables que puedan tener los partidos políticos o los distintos actores. Vamos a tener datos ciertos de las 15 elecciones a la gubernatura y de la Cámara de Diputados que vamos a dar a conocer las autoridades electorales el domingo por la noche. Eso es lo que hay que atender. Ciro, vamos a la sección de Vote Pronto. Es un segmento donde formulamos a nuestros invitados preguntas que solo pueden responder con un sí, un no o una sola palabra. ¿Los consejeros electorales votan o están impedidos por ser los árbitros? Son ciudadanos y todos los ciudadanos tenemos derecho. ¿El día de la elección logran convivir con la familia? Estamos trabajando. ¿Con quién se alinea el INE? Perdóneme. ¿Con quién se alinea el INE? Con la ley. ¿Veremos a este INE de hoy, independiente y autónomo, organizar las elecciones del 2024? Y de 2027, 2030, 2033, 2036 y así sucesivamente. Muchísimas gracias, Ciro Murayama, por estar con nosotros en el auditorio de Mega Noticias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordarles que puede recuperar esta entrevista en nuestros próximos espacios informativos. Ya volvemos. Ubica tu casilla. Ahora, encontrar la ubicación de la casilla donde nos corresponde votar es más fácil que nunca. El INE abrió el sitio ubicatucasilla.ine.mx. Solo hay que seguir 3 sencillos pasos. Primero, ingresa a Internet y accede al sitio. Segundo, elige la entidad donde vives. Tercero, encuentra en tu credencial de elector la sección que te corresponde y anótala en el espacio correspondiente. De inmediato, aparecerá la dirección de tu casilla. Si deseas visualizar la ubicación en un mapa, da clic en la flecha incrustada en el mapa que aparecerá a la derecha de tu pantalla. Hagamos del 6 de junio una fiesta democrática. Yo voto por México. Con peras y manzanas. La FEPADE es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es la institución que procura justicia en materia penal electoral. Fue creada el 19 de julio de 1994 como un órgano con autonomía técnica y de gestión, pero adscrito a la entonces Procuraduría General de la República. Se encarga de gestionar, prevenir, investigar y perseguir las conductas tipificadas como delitos electorales. Busca garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales, en los casos que resultan de su competencia. El actual fiscal electoral es José Agustín Ortiz Pinchetti. Saludo y doy la bienvenida a María de Los Ángeles Fromow, es consultora independiente y extitular de la FEPADE. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Qué gusto poderlos saludar. Bueno, vámonos primero como con peras y manzanas y después le vamos entrando al tema ya con todo. ¿Cuál es el papel de la FEPADE en el ámbito electoral para todo el auditorio que en este momento nos ve? Es perseguir e investigar los delitos electorales que se cometan en nuestro país. Tanto hay fiscalías como en la Fiscalía Federal que combate los delitos a nivel de elecciones federales,
como hay fiscalías locales que les corresponden los delitos que tienen que ver con el ámbito local. ¿Y ellos qué hacen? Pues una denuncia, se presentan pruebas, tienen que investigar, tienen que determinar quién cometió posiblemente un hecho delictivo de esa naturaleza y en su caso llevarlo ante los tribunales para que el juez pueda valorar si efectivamente hay los elementos de que se cometió un delito, quién lo cometió y sancionar a los responsables. ¿Cuál es la diferencia en todo caso, tal vez incluso hablando hasta de independencia, con el INE o con el tribunal? Bueno, el INE organiza las elecciones, resuelve las impugnaciones que se puedan presentar durante el proceso electoral de manera administrativa y el tribunal revisa las resoluciones que dicta el Instituto Electoral. En el caso de la Fiscalía va para los aspectos penales, es decir, aquellas conductas que están sancionadas por la Ley General en materia de delitos electorales y que son constitutivas de un delito. ¿Te parece que está en desventaja como organismo porque depende de la Fiscalía General de la República, a diferencia, por ejemplo, del INE? Sí, efectivamente, el INE no va a ver aquellas cuestiones que tienen un carácter penal, es decir, que hay una sanción de privación de libertad de una persona. El INE se queda en la parte administrativa, sancionar aquellas conductas que devienen de una violación a las leyes administrativas electorales y que en su momento tendrán que ser investigadas por esta autoridad, pero desde el punto de vista administrativo. Rebase de topes de campaña, financiamiento irregular, acciones de vulneración del propio proceso electoral, la vida interna de los partidos, pero acá en cambio son conductas que van dirigidas a acciones que realizan las personas y que van en contra de nuestra democracia, de la elección de los bienes, de los servicios que prestan las autoridades electorales y que lo que se trata de buscar proteger es el voto, que sea libre, secreto, universal y que además se cumplan con las condiciones necesarias de que no exista dinero ilegal en las campañas, que se hagan los reportes necesarios de ese dinero y que cuenten con una serie de que no exista malversación de recursos públicos, condicionamiento de programas. Si son estos tipos de delitos los que investiga la Fiscalía, o la compra o coacción del voto, o en su caso la presión que puedan generar algún ministro del culto religioso o algún funcionario frente a la decisión final de un ciudadano de ejercer sobre la responsabilidad de cumplir la ley en materia electoral en el ámbito penal. ¿Se ve rebasada o le quedó grande la elección a la FEPADE por el tamaño justamente de los comicios, tal vez por falta de recursos técnicos, económicos o incluso de personal? No, definitivamente ese no debe ser un factor para las decisiones que están siendo puestas a consideración de la autoridad penal, en este caso la Fiscalía de Delitos Electorales. Dado que existen convenios de colaboración tanto con las delegaciones y representaciones que tiene la Fiscalía General de la República en los estados, así como también con las procuradurías o fiscalías que existen en las entidades federativas y que tienen sedes y subsedes en todo el territorio. Lo cierto es que hay que saber integrar, tener especialización para investigar este tipo de delitos y es allí donde tenemos que ver que sí puede haber un cuello de botella si no se tiene la capacidad de atender e investigar de manera inmediata estos hechos delictivos y que en estos momentos cruciales donde la capacidad va a ser un elemento indispensable para poder generar esta certeza, pues que las autoridades van a tener que reforzar con ministerios públicos, con policías investigadores, las tareas efectivas sobre esta materia de delitos electorales. Se habla de hasta 9 años de prisión a quien cometa un delito electoral. ¿Puede usarse a la Fiscalía como el brazo del gobierno en una especie de cacería de brujas o de persecución política? Mira, cualquier decisión que la Fiscalía tome tiene que pasar en un tribunal, por un juez que tiene que valorar si existen las condiciones, los elementos, si está acreditado quién cometió el hecho delictivo
para que una persona pueda ser vinculada a un proceso de esta naturaleza, un proceso penal, en donde se pueda ya generar una investigación mucho más profunda para demostrar la culpabilidad o la inocencia de esta persona que se le está señalando que cometió un hecho delictivo. Es decir, necesitaríamos ver la intervención de muchas personas para que en un momento dado, sí, efectivamente, hay datos mínimos que requiere el Ministerio Público para someter su petición ante un juez, pero el juez tendrá que evaluar si estos son suficientes y en caso de considerarlo suficiente, seguir el proceso. Hay que mencionar que el único delito que en materia de delitos electorales, que desde el proceso tienes que estar en una prisión, es el delito de uso de programas sociales para fines electorales. El resto de los delitos no tienen lo que se llama una prisión preventiva oficiosa, sino tiene que justificarse porque esa persona tiene que ir a la cárcel en caso de que cometa un hecho delictivo, como pueden ser cuestiones de que se vaya a fugar o cuestiones en que en su momento no se va a presentar al proceso penal y darle seguimiento. Entonces, lógicamente, en este caso, pues sí intervienen tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y como el Poder, podríamos decir, de la Fiscalía correspondiente para la investigación y la persecución de estos hechos ilícitos y para su sanción. ¿Y observas que en algún momento haya habido justamente esta irregularidad o ilegalidad al utilizar los programas sociales de manera indebida? Mira, han habido varias denuncias a lo largo de todo el territorio nacional de que se han cometido condicionamientos a los programas sociales. Incluso han circulado videos en las redes sociales sobre esta situación. Se ha manejado, por ejemplo, el tema de las vacunas o el tema de Sembrando Vida o algunos otros programas relacionados con jóvenes. Lo importante es que aquellos que hayan sido víctimas de estos hechos delictivos los pongan del conocimiento de la autoridad ministerial para que se investiguen y se pueda determinar si efectivamente quien estaba condicionando este programa tenía la facultad de hacerlo o simplemente fue una amenaza o un uso indebido de alguna otra circunstancia que pueda afectar la libertad de las personas en votar por un determinado partido o candidato de acuerdo a su elección. Entonces, sí ha habido varias denuncias que esperemos que pueda generarse un aspecto fundamental para que se dé la certeza necesaria y sobre todo estar alertas a la ciudadanía, invitarlos a que este próximo domingo, si ven y observan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito o son víctimas de un delito, como puede ser la compra, la coacción del voto, el uso de programas sociales, la alteración de resultados, el robo de urnas, o sea, a hechos que de per se nos puedan constituir, hay teléfonos gratuitos para hacer denuncias y no necesariamente tienen que dar sus datos, sino pueden ser anónimas. Claro, pero me quedan dudas. Por ejemplo, hoy se habla casualmente de un récord de vacunación en medio de la pandemia por COVID-19. ¿Esto puede ser constitutivo? Sí, dependiendo si esto obedece a condicionar el voto a favor de un partido político o de un candidato. Ya. No necesariamente por el hecho de haber tomado una decisión gubernamental constituya que eso tiene un efecto sobre la decisión de los electores. Y esto lógicamente tiene que probarse en la investigación, si hubo afectación, si hubo condicionamiento, si hubo manipulación de esos programas o acciones gubernamentales a cambio de que se votara por un partido político o candidato. Te agradecemos, María de los Ángeles Fromu, estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena tarde para ti. Gracias, que estén muy bien. Un saludo. Hasta luego. Con peras y manzanas.
El INE lleva a cabo simuladores de las medidas de mitigación de riesgo sanitario que aplicará en las casillas durante la jornada electoral del 6 de junio. Los ciudadanos entrarán a las casillas de 2 en 2. Se les aplicará gel antibacterial y se les exigirá el uso de cubrebocas. Todas las casillas serán desinfectadas al menos cada 3 horas. Tendrán señalización de sana distancia y carteles sobre medidas sanitarias. Se contará con toallas húmedas para limpiar los espacios con que se tenga contacto físico. Los votantes no entregarán su credencial de elector a los funcionarios de casilla, solo la mostrarán. Se pedirá mantener la sana distancia entre funcionarios, representantes de partidos y observadores electorales. A la hora de votar, te pedirán que utilices tu bolígrafo o plumón. Este 6 de junio, millones de mexicanas y mexicanos vamos a votar en libertad. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. El INE implementará protocolos de atención sanitaria. Tú debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Si hay fila, puedes esperar respetando la sana distancia o volver en cualquier momento, hasta las 6 de la tarde. En mi casilla, una boleta me espera. Este 6 de junio votar es seguro. INE. Claves electorales. Luis Carlos Ugalde, vamos ahora con las claves electorales. ¿Cuáles son esos momentos en los que el auditorio, los ciudadanos, debemos de poner atención a partir del próximo domingo? Bueno, creo que los momentos claves son cuando abran las casillas y saber si las casillas se abrieron a tiempo. El INE tiene 30 años organizando elecciones, así es que de las 160,000 casillas que se han proyectado, quizá tengamos 10 o 15 que no se abran por algún tema, pero hay una enorme eficacia. Yo estimo que la votación va a fluir bien, yo estimo que a pesar de la pandemia la gente va a votar tranquilamente, el INE tiene la experiencia. Yo soy optimista y quizás sea más bien una invitación a que la gente también lo sea, de que las elecciones tienen que salir bien, no hay razón para que no lo haga. Sí siento, Joely, como lo dije hace rato, que va a haber partidos y candidatos interesados en sembrar la duda de la elección. Hay entidades como, por ejemplo, Tlaxcala o Michoacán, en donde Morena, sobre todo, está sembrando la idea de que se está cometiendo un fraude. Y esto es muy lamentable porque habla de que en lugar de hablar de datos reales, están usando el fraude como una estrategia. Y eso puede ocurrir, pero yo en general creo que las cosas van a salir bien. Y bueno, lo que la gente tiene que hacer, además de ir a votar, es pues esperar los resultados. Reitero, a las 6 de la tarde cierran las casillas. A partir de que cierran las casillas, puede haber ejercicios de encuestas de salida que den a conocer los medios de comunicación. Las encuestas de salida son ejercicios estadísticos que llevan a cabo empresas que básicamente a lo largo del día están preguntándole a la gente por quién votó y con base en esas respuestas que obtienen. Es como una encuesta, como se llama, a boca de urna, o sea, fuera de las casillas. Con base en eso hacen proyecciones. Eso será a las 6 de la tarde. Luego a las 8 de la noche el INE abrirá su sistema del programa de resultados preliminares donde se irán colocando los resultados casilla por casilla y las personas podrán consultar cómo va evolucionando la votación y este llamado PREP estará abierto durante 24 horas. Pero quizá el dato que nos dé realmente la idea de qué pasó serán los llamados conteos rápidos. Esos se darán a conocer entre 10 y 11 de la noche. Y el conteo rápido sí es una proyección oficial de cuáles son los candidatos que ganaron la elección. Y aquí, ojo, ganaron no significa que serán gobernantes, porque seguramente muchas elecciones quedarán muy cerradas y seguramente serán impugnadas. Así es de que no será hasta que los tribunales electorales validen las elecciones que esos ganadores del domingo se conviertan en gobernantes ya declarados por las autoridades. ¿Qué escenarios ves para el día siguiente, para el lunes, en Palacio Nacional, en el INE, en los partidos políticos? Como te dije hace rato, Joely, yo creo que el presidente López Obrador va a reaccionar mal. Y va a reaccionar mal porque a pesar de que Morena será el partido más votado, a pesar de que Morena ganará muchos diputados más que otros,
perderá respecto a 2018 y esa pérdida relativa frente a 2018 al presidente le va a molestar porque le va a impedir enmendar la Constitución para su proyecto político. Entonces, yo tengo la impresión de que por esa razón y además porque el populismo de López Obrador requiere enemigos. El presidente no puede gobernar en un entorno de amistad, de unidad, de camaradería, de consenso. Él necesita el pleito. Sin pleito su gobierno se desmorona. Entonces él tiene que mantener la idea de que el INE es enemigo de su gobierno y por lo tanto yo creo que el lunes va a desacreditar el proceso electoral y va a sembrar duda de que algunas cosas salieron mal, de que se compraron votos, de que el INE no hizo bien su trabajo, etcétera, etcétera. Esa es mi predicción. Claro, si Morena arrasa en la elección y gana la mayoría calificada y gana 10 de 15 gubernaturas, el presidente va a decir que el pueblo les dio la razón. Pero como yo veo que eso no va a ocurrir, yo creo que va a desacreditar aspectos del proceso electoral. De alguna manera, después de la elección, después del 6 de junio, perdón, hay un antes y un después en la vida política. De alguna manera arranca la etapa de los destapes de la campaña presidencial. Pues la sucesión presidencial, muchos piensan que inicia el lunes próximo, por supuesto. Digamos, el lunes empieza la segunda mitad del sexenio políticamente hablando, así es que los resultados de esto van a afectar las posibilidades de los que quieren ser candidatos a la presidencia dentro del gobierno y Morena y dentro de los partidos de oposición. Y veremos ya a partir de la próxima semana que eso va a empezar a significar que algunos actores políticos se van a empezar a posicionar políticamente hablando. Ahora, Luis Carlos, ¿cómo lo vives tú en particular? ¿Te emociona? ¿Sabes dónde poner evidentemente la vista para encontrar el arroz negro? Pero ¿cómo lo vives ya que estás afuera? Bueno, pues yo lo vivo con emoción, por supuesto, porque creo que la democracia con todas sus imperfecciones es un instrumento que tenemos para premiar o castigar a políticos y gobernantes y porque me parece que las elecciones dan una señal para mecanismos de corrección y me parece que eso es muy saludable y yo creo que este domingo va a ser una elección saludable en un entorno tóxico de la política. Eso es muy importante decirlo. Estamos en un entorno tóxico. El populismo genera toxinas en el ambiente porque vive de la confrontación y entonces el populismo requiere alimentar y generar siempre pleitos. Donde no hay, genera pleitos, inventa enemigos. Entonces estas elecciones tienen que estar tóxicas porque si no hay toxinas, no hay populismo y no hay pleito. Tenemos que entenderlo, pero también tenemos que entender que quienes no pensamos que la política deba ser tóxica todo el tiempo, pues esta es una buena oportunidad para expresarlo. Y haciendo un ejercicio hacia cómo repensar, cómo replantear el Instituto Nacional Electoral, ¿cuáles sí son los retos que tiene por delante todos los organismos que tienen que ver con la elección, incluso hasta en la fiscalización de los recursos, en el uso de los recursos públicos, en campañas como las que vimos en TikTok, en redes sociales, que muchas de ellas pues no tenían un fundamento, una propuesta real para el electorado? ¿Cuáles son los desafíos del Instituto Electoral? Pues yo creo que el INE hace bien su trabajo en general. Yo creo que el desafío del INE pues no tiene desafíos. El INE tiene que hacer su trabajo. Ahora, queremos mejorar la legislación electoral. Yo creo que los desafíos es hacer una legislación menos regulatoria, menos restrictiva. Yo creo que López Obrador tiene razón cuando dice que le quieren callar la boca. Bueno, pues eso dice la Constitución y por lo tanto se le tiene que callar. Pero yo creo que esas son prohibiciones absurdas. Entonces yo creo que se debe de regular las regulaciones absurdas que existen, las restricciones. Yo creo que se debe revisar el tema de los gastos de campaña, el tema de los topes de campaña. Ahí hay un gran problema en México porque las campañas cuestan 10, 20 veces más de lo que la ley permite y ese problema es un problema con el cual hemos vivido durante 20 años y ese genera una enorme corrupción y se ha generado nuevamente en esta elección. Entonces ese es un tema pendiente, pero eso no es un tema del INE, es un tema de la legislación y ese creo que es un desafío de la nueva legislación.
Sí, gracias por esta puntualización. Es cierto, es un tema de legislación. Para concluir, ha habido mucha expectativa, hay mucho interés por parte de la prensa internacional que le ha dedicado varios de sus números a la presidencia y a las elecciones. ¿Cómo las has interpretado? Pues los medios internacionales hacen su trabajo y han detectado que esta elección es muy importante para el futuro del país. Y han detectado también todas las incongruencias del presidente de la República y las han criticado. Punto, eso es todo lo que han hecho. Y esto no pasaría a mayores si no fuera porque López Obrador contesta diciendo que es una conspiración, que estos medios de comunicación están al servicio de las clases corruptas del país. Es decir, es una serie de sinsentidos, de cinismo, de desconocimiento, en fin, es totalmente tonto esta discusión. El hecho es que los medios de comunicación impresos más respetables del mundo, como The Economist, que tiene de existir desde el siglo XIX, el New York Times, que existe desde el siglo XIX, el diario Le Monde, que es un diario con origen de izquierda en Francia, diarios alemanes, los principales medios y periodismo con más respetabilidad en el mundo están cuestionando al gobierno, punto. Y lo que hace el presidente pues es evadir la responsabilidad culpando las motivaciones de los emisores de los mensajes. Es lo mismo de siempre, es la misma retórica de siempre, es la misma tontería de siempre. La verdad es que no creo que debamos poner mucha atención porque es lo mismo, el presidente dice lo mismo. Si alguien lo critica, cuestiona las motivaciones y dice que son representantes de la mafia del poder. Pues es tonto. Yo creo que no hay que hacerle ya demasiado caso al presidente. Yo creo que los medios de comunicación deben ya dejar de poner tanta atención a lo que dice López Obrador, porque es la misma repetición y creo que carece de sustancia. Luis Carlos Ugalde, gracias por estar con nosotros y con el auditorio aquí en Voto por México y por supuesto la invitación a que nos acompañen en el día 6 de junio. Luis Carlos Ugalde estará con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por acompañarnos, por su preferencia. Ale López ya está lista con las noticias. Ale.